Confucio fue un maestro chino, político y filósofo del período de las primaveras y otoños, un período donde el poder se descentralizó y hubo muchas batallas. El confucianismo daba importancia a la moralidad personal, justicia, sinceridad y a las relaciones sociales. Tras el colapso de la dinastía Qing, los seguidores de Confucio siguieron sus prácticas en Occidente, con un sistema llamado neoconfucianismo, más tarde conocido como confucianismo moderno. En este video te dejamos algunas de las mejores frases de Confucio que te pueden servir en tu vida diaria. Escucho y olvido, veo y recuerdo, hago y entiendo. La humildad es la base sólida de todas las virtudes. Vayas donde vayas, ve con todo tu corazón. Antes de embarcar en un viaje de venganza, cava 2 tumbas. Exige mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos. No estoy preocupado por el hecho de que no se me entienda. Me molesta cuando no entiendo a los demás. Debemos sentir dolor, pero no hundirnos bajo su opresión. Respétate a ti mismo y otros te respetarán. Todo tiene belleza, pero no todo el mundo la ve. La gema no puede ser pulida sin fricción, ni el hombre perfeccionado sin las pruebas. Si cometes un error y no lo corriges, a eso se le llama error. Conocer lo que conoces y lo que no conoces, eso es el verdadero conocimiento. No puedes abrir un libro sin aprender algo. El que conoce todas las respuestas no ha hecho todas las preguntas. El éxito depende de la preparación previa, y sin esa preparación, es seguro que habrá un fracaso. Cuando es obvio que las metas no pueden ser alcanzadas, no ajustes las metas, ajusta los pasos de acción. Un hombre superior es modesto en su discurso, pero excede en sus acciones. Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. No importa cuán ocupado estés, debes sacar tiempo para leer o rendirte ante la ignorancia. Haz todo con moderación, incluso moderarte. No importa lo lento que vayas, mientras no te detengas. Elige un trabajo que ames, y no tendrás que trabajar un día de tu vida. La vida es muy simple, pero insistimos en que sea complicada. El hombre que mueve montañas comienza cargando pequeñas piedras. Nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Cuando crece el odio, piensa en las consecuencias. Si piensas en términos de un año, planta una semilla. En términos de 10 años, planta árboles. En términos de 100 años, enseña a la gente. Es sencillo odiar y es difícil amar. Así es como funciona el esquema completo de las cosas. Todas las cosas buenas son difíciles de conseguir, y las cosas malas son sencillas de conseguir. El verdadero conocimiento es conocer la extensión de la propia ignorancia. La fuerza de una nación se deriva de la integridad del hogar. Amar y reconocer los efectos de aquellos que se aman, odiar y reconocer las cualidades de aquellos que se odian, son 2 cosas bastante raras bajo el cielo.
La sabiduría, la compasión y el coraje son las tres cualidades morales universalmente reconocidas de los hombres. El que aprende pero no piensa, está perdido. El que piensa pero no aprende, está en gran peligro. Estudia el pasado si quieres adivinar el futuro. Las expectativas de vida dependen de la diligencia. El mecánico que quiere perfeccionar su trabajo debe primero afilar sus herramientas. El hombre superior entiende lo correcto. El hombre inferior entiende lo que venderá. Es posible conseguir algo después de 3 horas de pelea, pero seguro que se podrá conseguir con apenas 3 palabras impregnadas de afecto. No te quejes de la nieve en el techo del vecino, cuando también te cubre el tejado de tu casa. Aprende a vivir y sabrás morir bien. El arquero es un modelo para el sabio. Cuando le ha fallado al blanco, busca la causa en sí mismo. Un caballero se avergonzaría si sus acciones no coinciden con sus palabras. El hombre superior actúa antes de hablar y después habla de acuerdo a sus acciones. Nunca contraigas amistad con un hombre que no es mejor que tú mismo. Por naturaleza los hombres son casi iguales. Por práctica llegan a separarse ampliamente. Si camino con 2 hombres, cada uno de ellos será mis maestros. Elegiré los buenos puntos de uno y los imitaré, y los malos del otro y los corregiré en mí mismo. En un país bien gobernado, la pobreza es algo de lo que estar avergonzado. En un país mal gobernado, la riqueza es algo de lo que estar avergonzado. Es más vergonzoso desconfiar de nuestros amigos que ser engañado por ellos. Nunca des una espada a un hombre que no puede bailar. El tiempo fluye como el agua en el río. No impongas a los demás lo que tú mismo no deseas. Cuanto más medita el hombre en buenos pensamientos, mejor será su mundo y el mundo en general. El cauto raramente se equivoca. Un gobierno opresor se debe temer más que a un tigre. Lo que no quieres que te hagan a ti, no lo hagas a los demás. Lo más difícil de todo es encontrar un gato negro en una habitación oscura, sobre todo si no hay gato. Cuando alguien pone el dedo en la llaga, solo los necios piensan que lo importante es el dedo. Ver lo correcto y no hacerlo es falta de coraje o de principios. La ignorancia es la noche de la mente, pero una noche sin luna y estrellas. La voluntad de ganar, el deseo de tener éxito, el deseo de alcanzar tu pleno potencial, esas son las llaves que abrirán las puertas a la excelencia personal. Por 3 métodos podemos aprender la sabiduría. Primero por la reflexión, la más noble. Segundo por la imaginación, la más sencilla. Y tercero por la experiencia, la más amarga. El silencio es un verdadero amigo que nunca traiciona. Los firmes, los resistentes, los sencillos y los modestos están cerca de la virtud. Por mirar la pequeñez de un gusano podemos perder la grandeza de un eclipse. Solo cuando el príncipe sea el primero en practicar las virtudes podrá exigir a los demás que sean virtuosos. Si el príncipe no posee ni practica las virtudes, no podrá exigir que sus siervos las practiquen. Ver lo correcto y no hacerlo es cobardía. Desde el hombre más noble al más humilde, todos tienen el deber de mejorar y corregir su propio ser.
El objeto del hombre superior es la verdad. El respeto por los demás es la base de una buena vida, de una buena sociedad. No te avergüences de los errores, haciéndolos así crímenes. No pretendas apagar con fuego un incendio, ni remediar con agua una inundación. La naturaleza hace que los hombres nos parezcamos unos a otros y nos juntemos. La educación hace que seamos diferentes y que nos alejemos. La naturaleza humana es buena y la maldad es esencialmente antinatural. Mucho más excelente es la virtud del que permanece fiel a la práctica del bien, aunque el país se halle carente de leyes y sufra una deficiente administración. Olvida las lesiones, nunca olvides las bondades. La vejez, créeme, es algo bueno y placentero. El camino de la verdad es ancho y fácil de hallar. El único inconveniente estriba en que los hombres no lo buscan. Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Los defectos de un hombre se adecúan siempre a su tipo de mente. Observa sus defectos y conocerás sus virtudes. La seriedad es solo la corteza del árbol de la sabiduría, sin embargo, sirve para preservarla. Aquel que realmente ha establecido su mente en la virtud no cometerá ningún acto perverso. Estas fueron algunas de las mejores frases de Confucio. Si te interesa leer más, sigue el link de la descripción del video. ¿Y tú? ¿Cuál crees que es la mejor frase de Confucio? Déjanoslo saber en los comentarios. Gracias.